esta mañana salí a correr y empecé a escuchar Crazy Little Pussy. Sí, es esa, ¿no? No. Sí, ¿no? Es la del Olé, ¿no? Sí, pues la duda es... En la grabación, Pablo suelta un olé porque me pareció escucharlo muy sutilmente. Hay que estar atento para escuchar el olé. Es rápido y suave, pero ahí está. Pues, ¿Cómo no hacerlo después de ese puente flamenco? Sí, no, pues después, hasta esta mañana no me había percatado. Un corredor que ha pasado ahí. Sí. Aquí con Richie, el cantante de Hollywood Twist. Bueno, ¿qué te ha parecido el concierto? ¿Qué me ha parecido? Los chicos han tocado bien, la verdad. No digo de... Me lo he pasado bien desde ahí abajo, se les veía divirtiéndose, ¿sabes? Nada, bien, está bien. Ha sonado bien, ha habido muchas cagadas, pero bueno, la verdad es que... Pero los fans de verdad te las perdonamos. Eso espero. Nada, nos lo hemos pasado muy bien, el sonido yo creo que da gusto tocar en estas salas y nada, a ver qué haría próximamente ahora, porque con lo de que se nos va Alex... Ya, ¿tenéis ya nuevo guitarrista pensado? No, estamos ahora mismo en Bragas. Solo sentarme,
el miembro más nuevo del grupo. Exactamente cómo entraste en Hollywood Twist. Ah, esa es una bonita historia. Pues tenemos que remontarnos a 2015, a un concierto de Wall the Line. Yo conocí a Marco, el guitarrista, que estaba estudiando también en la universidad, y me dijo que me fuera al concierto y que iban a tocar una canción de Iron Maiden y que si me subía a cantarla. Y dije, ¿por qué no? Y me subí a cantar de Trooper y ahí estaban estos melenudos en el público. Así que me vieron cantar y me vieron cantar y luego me cogieron ahí en plan mafiosos. Oye, queremos hablar contigo. Yo me acojoné así un poco. ¿No? A ver, yo ves a 4 melenudos ahí diciendo, oye, queremos hablar contigo, ¿sales? Y yo, pues no, pero al final salí y bueno, Pablo ya empezó a hablar, no sé si me dio más miedo Pablo que el resto, por lo simpático que era, pero al final me dijeron que estaban buscando cantante, que me habían visto a mí y que les parecía el ideal, así que me dieron la tarjeta de Hollywood Twist y yo me lo pensé, porque en principio en esa época estaba a punto de formar otro grupo que se iban a llamar los Richards. Un saludo a los ex miembros. Y nada, al final después del verano me lo pensé y dije, pues venga, vamos a probar. Y probé en septiembre, me hicieron unas probillas ahí en un local de ensayo y ya está, esa es la historia. Y ya para siempre, ¿no? Y ya grabar Red Leather Jacket y para adelante. Así que pero muy contento con ellos. ¿Tenéis pensado hacer un nuevo EP? Sí, grabar? nos gustaría. Estamos ahora trabajando en alguna nueva canción. Y a ver cuándo tenemos tiempo para grabar, pero joder, por mí fuera grabaría todos los días, así que ahí estamos. Yo si quieres te cuento que nos inspiró Hard Rock en Orga. Ah, pues sí, venga, que esa es mi favorita. A ver. Pues estábamos y yo con un pedal del 15 de los nuestros. No, entonces no, éramos más jóvenes. Nos daba palo beber mucho. No, nos daba palo beber mucho, pero bebíamos mucho. Y estábamos por la calle y hablando del mundo y todo. Y a mí se me ocurrió que un grupo podría ser una persona, ¿no? En plan, si todos los componentes formaran parte de la misma persona, ¿cómo follaría esa persona? Follaría de mucha manera. Entonces dije, voy a hacer una canción de esto, se llama Orgasmo de Hard Rock. ¿Quieres salir en el vídeo? No, o sea, que Este sí, puedes promocionar Invaders. Es el cantante de Invaders, hermano de Richie, ya fue. Voy a pasar a presentar un poco a la banda. El que se quita la guitarra es Pablo Abarca o Paul Sex. Un aplauso para él, por favor. El que se acaba de poner la guitarra, nuestro cantante, es Ricardo Chamoso o Rick Flame. Un aplauso para él. Aquí a las baquetas y a los porrazos tenemos a Óscar Monedero, también conocido como Ottomor. Argela. Y aquí tenemos... Ven aquí. Este hombre, que es su último concierto con Hollywood Twist. Se nos va a vivir a Estados Unidos, el señor. Que le deseamos todo lo mejor. Y el Strex Garth, un aplauso para él, joder. El Rajo del Oro dice, Rasky Steel, un fuerte aplauso para él. Dale caña, amigo. Puede que la única cover de la noche. Hasta ahora.
¿Eres runner? No. Da igual. Unos pantalones que yo tengo. Tienes que gritar un poco. ¿Tengo que? Gritar. ¿Que tengo que gritar? ¿Así? Sí, así mejor porque no Te lo canto si quieres. Mejor porque es que no tenemos dinero para micro. ¿En serio? En serio. No sé, o algo de tipo rockero, yo qué sé. Heavy metal y seguida Invaders en YouTube. Eso es. ¿En qué os habéis inspirado para hacer Fly? ¿En qué nos hemos inspirado? Eso pregunta solo el cantante. Seguramente... Es que estás hablando con los dos menos. Seguramente es... Yo creo que Fly realmente representa ese vuelo existencial que te provoca el primer chute de heroína. Por eso de volar. Y eso. No, estoy diciendo. Y drogas, nada. Bueno, ¿Y qué han explicado? ¿Qué han intentado explicar? No me acuerdo, está grabado, pero creo que que no hicieron nada prácticamente. Alex, habla algo. Yo, que voy a decir Fly, sí. Si no has hecho nada. O sea, no... Pues a ver, la canción de Fly surgió hace mucho tiempo. En realidad el estribillo se me ocurrió estudiando métodos matemáticos en segundo de carrera. A ver, también puede ser que él es ingeniero aeroespacial y eso de volar con la ingeniería aeroespacial tiene algo que ver. Realmente no sé en qué se inspiraría, yo creo que fue una buena paja y ya está. Estaba estudiando en la biblioteca y no sé, estaba un poco cansado, la verdad, era ya verano, harto de todo el rollo de la universidad, no sé. Se me empezó a ocurrir la letra, inspirándome un poco en todo eso y nada, rápidamente dije, ¿qué hago? Me vale con la letra y dije, ¿qué coño? Den por culo. Y subí a mi casa, dejé de estudiar, por supuesto, cogí la guitarra y empecé a sacar los acordes del estribillo y así se construyó el estribillo. Luego el resto de la letra, pues, está influida por ciertas circunstancias en mi vida. Amores, desamores, pérdidas, bueno, no sé, también es una canción triste, pero también con esperanza, así que, no sé, eso es Fly, para mí. Falta Diego, pero nos lo imaginamos. Diego está aquí. Sí. Bueno, No se ve. muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, suscribíos, compartirlo y por favor... Bueno, dadle like, suscribíos, compartidlo y por favor no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Mira, Espera, que no sé. Sensei, El primer grupo que vimos en directo. fue el primer grupo que vimos en directo. Tenemos aquí al batería, por favor. ¿Me quieres salir? No quiero salir. No quiere salir. Fue el primer concierto que vimos en directo de un grupo de Madrid, fueron a los Sensei y dijimos, man, tenemos que ser como ellos y estar igual de locos que ellos. Tenemos que... pues las cosas que hacían ellos. Sexo anal en el camerino, drogas duras, fumar orégano, esas cosas que hacen todos los grupos de hard rock, ¿no? Llevar mallas. Sí, bueno, vosotros mallas en un... No llevamos, pero seguimos marcando paquete igual. Todo natural. Es todo natural, no hay calcetín si quieres. Y bueno, Aerosmith para este hombre. Aerosmith para mí. Guns N' Roses también, ¿no? Guns N' Roses. Cuando irás americanas para otros. Y un poco de todo, yo que sé, Ted Nugent, Eric Clapton, un poco de... Kiss, empezamos tocando mucho Kiss, demasiado Kiss. Luego tocamos Guns N' Roses, demasiado Guns N' Roses y ahora por fin tocamos Hollywood. ¿Queréis decirle algunas palabras a Alex así de despedida? Me echan mucho de menos.